Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y en esta ocasión les explicaré cómo es, en qué consiste, qué es, cómo existe el riesgo tolerable jurídicamente, el riesgo válido jurídicamente, frente a la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial. Y hay que partir de la base que lo tolerable o intolerable es algo complejo de definir, es decir, no es algo evidente, obvio, claro de manera fácil, absoluta, universal. Y bueno, por supuesto se trata de lo tolerable jurídicamente, es decir, de lo que en relación con el bien se puede tolerar, lo que se puede tolerar sin que exista el mal, o sea, lo que se puede tolerar propiamente para que exista el bien, existiendo el bien, lo que según el bien se puede tolerar sin que ello se afecte, sin que se afecte el bien. Es decir, de una forma en la cual exista el bien, lo que es tolerable, existiendo el bien, de una forma en la cual exista el bien, existe el bien, en relación con lo cual exista el bien. Y por ende, lo tolerable jurídicamente significa lo que se puede tolerar al ser una forma en relación con la cual puede existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Eso es lo tolerable jurídicamente y lo intolerable jurídicamente, pues es lo inválido. Lo inválido jurídicamente, lo antijurídico, es decir, lo malo, lo culpable jurídicamente, bien sea una culpa por negligencia, es decir, algo malo sin tener la intención de hacerse, o por dolo, es decir, algo malo causado, existente con la intención de hacerse, con la intención mala, con la intención de hacerse el mal, con la intención del mal, bajo la intención del mal, bajo una intención mala. Y desde ese punto de vista, lo intolerable es todo lo que afecte el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Eso no se puede tolerar, es lo que no se puede tolerar. Lo que no se debe tolerar es lo que afecte el que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es decir, es lo que haga que inexista propiamente, es lo que hace inexistente la aplicación de los derechos y deberes, es lo que hace que no exista el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es lo que hace inexistente el cumplimiento del derecho, el cumplimiento de lo definido en el todo del derecho, es decir, es lo que hace la inaplicación, que se inaplique, que no se pueda aplicar, que se inaplique lo definido, el todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, es lo que hace que no apliquen los derechos y deberes, es en relación con lo cual no puede existir y propiamente no exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es en relación con lo cual no puede existir y propiamente no exista el cumplimiento del derecho. Y esto entonces se define a la medida de cada relación jurídica, es decir, a la medida de cada situación donde apliquen derechos y deberes, es decir, donde deban ser efectivos los derechos y deberes, es decir, donde deba cumplirse con el derecho, es decir, donde aplique el derecho, lo definido en el derecho, al ser algo relacionado con lo definido en el derecho, es decir, al ser una relación, un ambiente que existe de una forma en la cual se relaciona con lo definido en el derecho, es decir, al ser un ambiente relacionado con lo definido en el derecho, es decir, al ser una forma, un ambiente, una situación que existe de una forma que se relaciona con la forma en la cual existen, aplican, proceden, aplican, existen los derechos y deberes, es decir, que a la medida de la relación jurídica se define lo tolerable o intolerable jurídicamente, lo válido e inválido propiamente, lo válido jurídicamente, lo inválido, y esto incluye lo que es tolerable o intolerable. Y desde ese punto de vista, entonces, se trata de descifrar cómo aplican los derechos y deberes, en este caso, en la relación jurídica que incluye la inteligencia artificial, y de lograr que en relación con ella puede existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Eso es lo tolerable jurídicamente. Y por ende el riesgo en relación con la inteligencia artificial solo debe existir cuando es algo tolerable. Lo mismo con la amenaza. La amenaza, lo que es previsible y claro que puede suceder si no se actúa de una manera correcta, de una forma diligente, cumpliendo con el derecho, también solo es posible que exista cuando es algo tolerable jurídicamente y no cuando es algo intolerable, es decir, no cuando es algo que afecte el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por ende, de hecho, si se hacen las cosas bien, cuando existe el bien, solo existen las amenazas y riesgos tolerables y propiamente todo existe de una forma en la cual
existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, incluido lo relacionado con la inteligencia artificial. Y para saber qué es lo tolerable e intolerable jurídicamente, hay que conocer cómo aplican los derechos y deberes, qué son los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes. Y por eso hay que conocer los principios generales del derecho, porque es lo que define cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo aplican los derechos y deberes. Y por esa razón en jurídica hacemos formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de servicios de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre la manera en la cual aplican los derechos y deberes, sobre la forma de la aplicación de los derechos y deberes, sobre la forma de cumplir con el derecho, sobre la forma en la cual existe la aplicación de los derechos y deberes, es decir, sobre la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho, sobre la forma en la cual se cumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien, un fraternal saludo. Gracias.